Hola, estamos en el primer podcast Edificándote. Tenemos el primer tema, Ardiendo para Dios. Y estoy aquí con mi padre, el pastor Rolando Boulanger. Vamos a estar entonces conversando sobre Ardiendo para Dios. Papá, ¿qué es entonces para ti? Vamos a empezar con algo muy básico. ¿Qué es el fuego de Dios? Soy el pastor Rolando Boulanger. Eh, Gracias a Dios estuvimos dirigiendo como superintendente de Asamblea de Dios por el lapso de 4 años. Y para mí siempre salir en cámaras es una bendición porque sé que puedo alcanzar o podemos alcanzar mucha gente. Pero con respecto a Ardiendo para Dios, esto yo diría, ardiendo para Dios, se volvió en mi vida porque ya pasaron más de 40 años sirviendo al Señor. Se volvió como un texto lema para mí, porque eso está fundamentado en el libro de Levítico capítulo 6 y versículo 13, donde dice que el fuego de Dios arderá continuamente, no se apagará. Entonces, te cuento, David, para comenzar, antes de explicar un poquito sobre Ardiendo para Dios más, cuando yo comencé el ministerio, lo comencé bajo el poder del Espíritu Santo. Solo tenía 2 años de convertido y fui bautizado con el Espíritu Santo. De aquel día mi vida comenzó a arder para Dios de una forma muy tremenda. Por eso, a poco tiempo de 2 años, con mi esposa, tú ya estabas nacido, Jonathan también, y nosotros iniciamos una nueva iglesia allí en Zorritos. Y yo digo, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba ardiendo para Dios porque veía a la gente convirtiéndose, gente que estaba siendo curada, gente que estaba siendo liberada de demonios. Tengo muchas experiencias para compartirles, pero yo lo viví. Creo que antes de tener un poco de conocimiento, lo viví, lo experimenté, pero ha sido importantísimo. Arder para Dios, yo creo que tiene que ser el lema de la iglesia de Jesucristo, porque Jesús habló de que nosotros seríamos luz para el mundo, y dar luz, tenemos que estar ardiendo, tenemos que estar llenos del poder de Dios para hacer eso. Sí, se me viene a la mente muchos pasajes bíblicos respecto a lo que hace Dios en la vida de las personas ordinarias, personas imperfectas, que buscan algo de Dios, pero no saben qué es eso. Yo recuerdo que están aquellas personas en la iglesia primitiva, están 120 reunidos, están juntos, unánimes orando, y de repente sucede algo que cambia sus vidas. Recuerda, no sé si nos puedes contar qué sucede ahí. Mira, la iglesia cuando nace en Jerusalén, ellos ya habían recibido una orden de Jesús, que no se movieran hasta que ellos sean investidos o bautizados con el Espíritu Santo. Jesús fue muy claro. No es que lo da solamente para unos cuantos, lo da para toda su iglesia. Claro, nosotros ahora conocemos que hay hermanos que no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, otros que sí creen, que son los que se identifican como pentecostales. Pero realmente para arder para Dios, nosotros necesitamos de la venida del Espíritu Santo con poder, como lo había prometido Joel. Está Jesús ascendiendo, los discípulos le dicen, Maestro, no te vayas. Y él dice, es necesario que yo me vaya para que venga con ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu y él dice que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Pero observa, cuando Juan el Bautista, exactamente, dice que el que viene detrás de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo creo que aquí para arder para Dios, nosotros tenemos que tener la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo para poder arder para Dios. Y es curioso que cuando están esas personas, esta iglesia primitiva, en el día del Pentecostés,
viene este estruendo fuerte, viene este como especie de viento recio, y ellos comienzan a hablar en nuevas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen, y una de las manifestaciones es esta como La llama, llamita, la como llamita. llama, que es cumplimiento de lo que había dicho Juan el Bautista quizás varios días o varios meses o años antes. Porque yo creo que cuando el escritor narra esto que es la historia, ellos ven esa llama para que puedan hablar de eso. O sea, veían las llamas y la lengua de fuego. Entonces era una cosa impresionante que realmente cuando nosotros hablamos de arder para Dios, exactamente nos concentramos, nos enfatizamos en esto, porque la iglesia necesita de arder para Dios, arder en el fuego del Espíritu, para nosotros poder alumbrar pueblos y naciones. ¿Y cómo se aviva el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros podemos avivar ese fuego? Yo creo que arder continuamente para mantener ese fuego, nosotros, porque sé que cuando el creyente se enamora del Padre, se enamora del Hijo, se enamora del Espíritu Santo, una de esas cosas es que le da una hambre tan grande que nosotros le llamamos un avivamiento, de oración, de estudiar la Biblia, de apasionarse por la Sagrada Escritura. Entonces, en esa consagración está el ayuno, la vigilia, pasa horas, algunas veces no necesita de estar con un grupo de hermanos, él se mete, como nosotros estudiando los avivamientos, que para mí son arder para Dios grandemente, se pasaban las noches orando. ¿Y cuáles eran las consecuencias o los frutos? Cantidad de miles de convertidos, gente que se adhería al Señor, gente que era curada. Lo que podemos recordar lo que pasó en la calle Azusa, increíble, ahí es donde nace nuestra organización, las Asambleas de Dios en el mundo. Entonces, yo creo de que mantener es mantenerse predicando con el mismo fuego, hacer las obras de Dios como Jesús dijo. Es mantenerse en esa comunión con Dios de manera a veces radical, ¿verdad? Es entregarse a Dios de una manera muy íntima, muy personal, porque a veces pensamos de que necesitamos tener oraciones bonitas, oraciones con un verbo muy florido, pero yo creo que las oraciones que tocan el corazón de Dios no son las que salen quizás de un púlpito, creo que son las que salen desde lo profundo de tu corazón. El corazón. Cuando de repente alguien nos ha rechazado, cuando estamos quebrados, cuando necesitamos que Dios nos sane, cuando estamos necesitados de Dios en cualquier sentido de nuestra vida, es cuando uno se muestra vulnerable a Dios y uno puede decir, Dios, te necesito. Dios, a veces es simplemente decir, Dios, y quedarse en silencio y de repente Dios viene en nuestra vida. Y me gusta la parte donde dice el Señor que al corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. Esa parte me gusta porque muchos nos hemos venido a los pies de Cristo así. Pero yo te comparto algo, mira. Sí. Usted sabe, tú eres mi hijo, Jonathan, que creo que ya se está haciendo un poquito conocido con esto de la plantación de iglesias y está haciendo un buen trabajo. Gerson, Daniel. Pero en este proceso que yo tuve, no sé si todos los que me oyen o los que me ven saben, pero estuve con un cáncer al páncreas y ya desahuciado por la ciencia médica. Pero en ese lapso que estaba todo este tratamiento, estaba con mi hijo Daniel, que es el único soltero, y entonces uno de esos días, porque yo también un día casi ya me despido de mi esposa y de mi hijo que estaban ahí, porque me sentía mucha debilidad y parece que ya el Señor iba a arrebatar mi espíritu. Pero Daniel viene, se acerca y me dice, papá, yo quisiera recibir el bautismo con el Espíritu Santo, yo quiero servir al Señor. Entonces, yo había estado escuchando por
Es este pastor. El YouTube, un predicador. Derek Prince. Derek Prince, Sí, exacto. Derek Prince. Y me daba gusto cómo enseña. Yo sé que Dios lo ha usado mucho a él. Y le digo a Daniel, anda, ve y escucha, pero escucha la parte de cómo ser bautizado con el Espíritu Santo. Eso te va a ayudar mucho. Así. Entonces, en una tarde que yo estaba, porque, bueno, mi tratamiento y todos estos asuntos, tenía un drain que se conectaba con el hígado para el líquido biliar. Entonces, en esto, yo estoy en el otro lado y escucho que está gritando, pero no me parecían así unos gritos de una De auxilio, desesperación. Sí, desesperación. Yo no le hice asunto, no le hice caso, no le asunté. Cuando en eso llega con los ojos hinchados y yo le digo, ¿qué pasó? Dice, papá, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, porque está escrito en Joel o en Joel. Dice que el Espíritu, el derramamiento del Espíritu Santo venía sobre nuestros hijos. Sobre vuestras hijas, nuestras hijas. Y entonces miren cómo él fue bautizado y ahora él está sirviendo al Señor con su hermano que pastorea una iglesia en Trujillo y están haciendo un trabajo espectacular. Entonces lo que se necesita para el ministerio es arder para Dios, David. Gloria a Dios. Papá, hay muchas personas que a veces nos consultan. Dice, pastor, es necesario que yo pase por el fuego. Y es bueno puntualizar que no se refiere a pasar por el fuego al fuego físico, de repente, a este elemento, porque uno se va a quemar el cuerpo. Pero la Biblia sí habla que Dios, como así Él refina el oro, es refinado a través del crisol, de un proceso Exacto. donde Él va extrayendo. Yo recuerdo mucho en Catacaos, que a veces íbamos cuando éramos más pequeños, y aquí en Tumbes teníamos un buen amigo que tenía su joyería. Y a veces veíamos cómo Él refinaba, purificaba. Cómo a través del fuego de Dios nuestras vidas pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas. ¿Cómo puede ser ese Mira, proceso? David, allí en la Biblia dice Juan que nosotros seríamos por Jesús bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Cuando lo que tú estás mencionando, el fuego viene a nuestra vida para purificar nuestras vidas, para arreglar nuestro carácter, porque se necesita de tener el carácter cristiano o el carácter de Cristo para que cuando llegue ese fuego, nosotros ser esos canales por donde fluye el Espíritu Santo de Dios. Entonces la gente realmente quiere vernos obrar como Jesús. La gente quiere ver en nosotros el carácter de Cristo y el poder operando también en sus vidas. Yo creo que esa responde a una de las preguntas justas de podcast, que es ¿cómo sé que tengo el fuego de Dios? Y yo creo que se refiere mucho a los frutos. Frutos de carácter y frutos de discipulado, ¿no? Y hablando justo de frutos del discipulado, no sé si podemos entrar ahí a Viva Perú, porque hace poco ustedes han venido, esta semana apenas, de Ica, y a Viva Perú, Ica. No sé si nos puedes comentar cómo ha sido esta Viva Perú, porque volvemos a decir, uno solamente puede mostrar que tiene el fuego de Dios no diciéndolo, sino a través de las manifestaciones del poder de Dios. Exactamente. Y la manifestación del poder de Dios es empoderar al cristiano para ganar almas para Cristo. O sea, no es para uno panodearse, sino es para ganar almas para Cristo, para decir, Cristo es la solución a esta gente. Cuéntanos, ¿cómo fue Aviva Perú Ica? Aviva Perú nace exactamente con gente que arde para Dios, gente que está deseosa de hacer conocido a Cristo entre otras personas. En tanto que a veces hay iglesias que no hacen esta labor como Iglesia del Señor, entonces tratamos de ir a ayudar. Pero fuimos específicamente para ayudar a 2 iglesias que tenemos allá en Ica. Y en estos días fueron primero los 2 primeros días, porque estamos casi por toda una semana, 2 días fueron duros. La gente no abría las puertas. Un poco reacia. Sí, reacia. Los niños no los dejaban salir a la puerta porque dicen que habían secuestrado en cierta oportunidad. Entonces había todo eso. David, y lo más curioso, nos pesca el terremoto allá
Sí recuerdo que cuando nos enteramos que había habido un terremoto, bueno, las noticias decían 7.2 creo. Sí, Nosotros decíamos, estarán bien, ¿cómo estará? Pero ustedes ya nos habían escrito ya, sí, entonces revisamos y todos estaban bien. sí, sí. Algo que me gustó es que el terremoto, más que amedrentarlos, a ustedes les dio valentía, les Más dio coraje. Eso que les estaba compartiendo, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, las puertas no nos abrían, el terremoto, nada de eso a nosotros nos retó más todavía a seguir predicando con más ganas. Como que más tiempo me pongo para ganar almas. Más. Y nosotros ciertamente que cuando hay estas cosas la gente un poco sensibiliza, David, para Dios. Sí. Y entonces nosotros nos hicimos una meta de dejar 30 creyentes consolidados en una congregación, en otra. Una era en las Casuarinas y el otro era en Santa Rosa, en los barrios. ¿Y para qué? Se comenzaron a ganar la gente. Gloria a Dios. La gente se comenzó a convertir, casi como 65 personas hemos dejado, pero firmes 30 en cada uno que hemos hecho, David, algo muy lindo de hacer un recibimiento de nuevos convertidos. Yo recuerdo que eso también lo hicimos en Tarapoto. En Tarapoto lo hicimos, exacto. Entonces, nosotros estamos recorriendo el país con Aviva Perú porque tenemos una pasión, porque estamos ardiendo para Dios, David. Amén. Y eso a mí me gusta porque Dios abre diferentes frentes y somos una iglesia apasionada por el Espíritu Santo, por el fuego de Dios. Y el Espíritu Santo está muy relacionado al fuego de Dios. Lo conversábamos hace poco sobre la iglesia primitiva. Pero ¿tú crees que ese mismo fuego de Dios está presente hoy en día? Sí, sí. Es una promesa que el Señor la hizo desde el Antiguo Testamento y que ciertamente se cumplió o comenzó su cumplimiento en el día de Pentecostés. La iglesia no es que si quiere creer o no creer, es una orden. Es una promesa para que la iglesia en estos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, arda para Dios. Entonces Jesucristo había dicho que nosotros haríamos obras más grandes Que las que Él hizo. que las que Él hizo. Pero ¿cómo las va a hacer sin el Espíritu Santo? Sin el fuego de Dios. ¿Cómo van a hacer realidad esto sin el fuego de Dios? Así es. Entonces, yo creo que es primordial en el ministerio de la iglesia. No hablo de un ministro o de un grupo de ministros, hablo de toda la iglesia del Señor. Tenemos que arder. Mira, David, nosotros estamos en más de 200 países. Estoy hablando de las asambleas de Dios del Perú. Pero, ¿cuál es el ingrediente? Nosotros, las asambleas de Dios, somos una iglesia pentecostal. ¿Qué significa pentecostal? De repente hay alguien que no sepa. Sí. Pentecostal es una iglesia que tiene su doctrina fundamentada en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en Jerusalén. Muy bien. Pastor, a veces te digo pastor, a veces te digo papá, pero eres mi pastor. Sí, cualquiera de los dos está bien. Isaías 10:27 dice que la unción pudrirá el yugo. Y yo recuerdo mucho cuando estabas pasando ese problema, esta enfermedad que Dios te sacó en victoria. Y se juntaron como que muchos factores porque había pandemia, las cosas no iban bien económicamente y pensábamos que era diabetes y nos íbamos a veces a Piura, a una buena clínica, y la clínica no te había descubierto nada, hasta que recuerdo que llegó la esposa de Jonathan, que es médico, y como que vio algunos indicios. Fuiste por 5 días aparentemente a Trujillo y te quedaste casi por un año por Lima. Llevaste una maletita chiquita, solamente sí me acuerdo muy bien eso, y te encontraron un tumor en el páncreas, en la cabeza del páncreas. Y recuerdo que mamá nos llamó a nosotros llorando, diciendo que estaba en 4º grado, creo, te habían dicho que calidad de vida, que solo un milagro de Dios. Y estás ahorita frente a nosotros por un milagro de Dios, porque Dios así lo quiso. Pero donde quería puntualizar era, que yo sé que vamos a hacer otro podcast sobre eso, pero cuando estabas atravesando por el proceso, estabas
estamos orando mucho por ti. A mí me dio, aquí en Tumbes, me dio el COVID. Y yo recuerdo que mi esposa tendría quizás 7, 8 meses de embarazo y había mucho peligro en que yo la pueda contagiar. Yo recuerdo que una noche estaba atravesándolo normal, pero como en el tercer día de tener COVID, del tercero para el cuarto, me comenzó a faltar el aire en la madrugada. Y en ese entonces tenía, me acuerdo de mi Volkswagen, un bochito. Y yo recuerdo haber ido a la cochera y encenderlo, el carro, lo llegué a encender porque me comenzó a faltar el aire y yo no quería que mi esposa tenga esa impresión de despertar y ver un muerto a su costado. Entonces yo dije, me voy a morir por un cerro o no sé por dónde, hasta donde llegué manejando, porque sentía que la vida se me iba. Solo por cosas que Dios sabe, llegué vivo hasta el siguiente día, pero mi esposa se levanta como a las 6 de la mañana y me ve en el mueble con mucha dificultad para respirar. Llama a un amigo, al Leonardo. Leonardo viene en su carro, me recoge y me dice, David, si te llevo al hospital te vas a morir. Y era cierto, porque creo que de cada 10 personas de repente, que iban al hospital, 8 de repente morían, 9. Era muy difícil. Y yo no quería llamarte porque estabas justo atravesando el proceso del cáncer, en esta lucha. Y de repente me lleva donde un hermano que es muy amigo nuestro y yo llego muy desesperado porque ya no alcanzaba el aire, ya no alcanzaba, y me comencé a desesperar, no sabía qué hacer, no me entraba aire a los pulmones y sentí que me comencé a desvanecer, ya me comenzó a faltar aire, me comenzó a morir, las manos se me pusieron frías, ya estaba ya quizás para la otra. Y me despedí de mi esposa. Fue un momento para mí muy chocante porque yo me acuerdo que me arrodillé, mi esposa, me despedí, y dentro de todo eso yo ya estaba tirado en el piso esperando de repente mi momento y le digo, llamen a mi papá. Yo pedía que te llamaran, no para que hablaras por mí, sino para despedirme porque yo me iba a ir antes que tú, imagínate. Y mi esposa llorando, yo llorando, y te ponen en altavoz, me acuerdo, y no sé si fue mi esposo Leonardo, dice, pastor, David se está muriendo, tiene COVID y le está faltando el aire, y para que ore por él. Y tú dijiste, yo quería comenzar a hablarte como para despedirme, y tú dijiste, no, 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 tú no te vas a morir. Y comenzaste a declarar la palabra de Dios, no moriré, sino que viviré, y contaré las grandezas que ha hecho Dios en mi vida. Y yo trataba, pero no tenía aire, y de repente comencé a entrar, como mi cuerpo se empezó a temblar por la falta de oxígeno, y tú empezaste a guerrear y me comenzaste, me acuerdo muy, muy vívidamente, porque tú dijiste, ora en lenguas, ora en lenguas. Y yo dije, pero ¿cómo se ora en lenguas? A la justa he tenido encuentros con Dios, pero muy momentáneamente, no hablé en lenguas de manera muy seguida, como ora en lenguas, pero era cuestión de vida o muerte. Era cuestión de vida o muerte. Y yo recuerdo que le digo, Señor, en mi mente, porque no podía hablar mucho, y le digo, Dios, ¿cómo oro en lenguas? Muéstrame. Y el Señor comenzó a hablar a mi vida y comenzó a soltar mi lengua y comencé a orar en lenguas, a orar en lenguas. De repente pasaron unos minutos y mis pulmones, que no cogían ya aire en ese momento, sentí ese... Como que se abrieron las vías respiratorias. Entró aire a mis pulmones, entró aire y dije, respiro. Y yo dije, ahora es momento de luchar. Y comenzó una guerra espiritual, que lo espiritual repercute mucho en lo físico. Y Dios me dio libramiento de esa enfermedad del COVID. En ese momento obtuve la libertad y la sanidad que Dios quería dar. Ahí en esos momentos uno se da cuenta, les cuenta David, cuando yo estaba casi moribundo, ya sentenciado a morir, fue en esos momentos que siento el poder de Dios. Entonces le comparto a David, pero esa misma experiencia tuve con un pastor llamado Juan Lizarra, que es el suegro de Jonathan, sí, mi hijo, recuerdo, sí recuerdo. y estaba también con el COVID casi muriendo, y Jonathan me dice, papá, ¿no puedes orar por mi suegro? Y comienzo a orar, y yo creo que eran las fuerzas que me quedaban, pero ese es arder para Dios, como el caso de Eliseo, imagínate, muerto,
toca a un joven y el hombre sale resucitando, ¿no? Es la unción hasta la muerte. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Y cuando acuerdo, ya después mi suegro comenzó a mejorar, y él le dice, Pastor Juan Lizarra. el pastor Juan le dice a mi hijo, yo no sé de dónde sacó, me dice el pastor Rolando, fuerza para orar. Ese es el fuego de Dios. Eso es arder para Dios. Cuando estoy mal también, así igualito, oré por un pastor, el pastor Héctor, que es un discípulo nuestro. Yo recuerdo el pastor Héctor. Y entonces estaba en la cama, ya no se levantaba, llegaba a su casa una enfermera a darle primeros auxilios, y cuando yo me entero que está mal por su hija, yo le digo a Héctor, al pastor Héctor, tú te vas a levantar de esa casa, de esa cama, porque Dios está con nosotros, no vas a morir, levántate de la cama. Yo ordenándole donde estaba, cierto, de un cerro, y se levanta de la, ¿cómo se llama?, de la cama, y comienza a caminar y siente que la vida le vuelve. Yo creo, David, eso que tú compartes, esa experiencia, eso es arder para Dios. Yo recuerdo, ¿sabes qué? Hace muchos años, quizá yo tendría 6 años, 7 años, pero lo recuerdo muy claro porque eso nunca se me olvidó, nunca se me salió de la cabeza. Estábamos en la iglesia de Zorritos y alguien tuvo una visión que el cerro La Picota salía una luz, y después hubieron muchas visiones también que Dios te reveló que del norte del Perú iba a salir el avivamiento. Por aquí iba a entrar el avivamiento. Iba a salir la llama que iba a incendiar a toda nuestra nación con el avivamiento. Y te comento algo. Hace pocos días, yo también, tú estuviste en Ica y yo estuve por Colombia. Fuimos a un congreso. Fuiste ahí al congreso de los pastores Rodríguez. Sí, muy bueno, muy bueno. La iglesia Avivamiento es una iglesia enorme, pero más que el tamaño, lo que a mí me impresionó fue la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y yo iba por eso. O sea, yo no fui a pasear. Exacto. Yo fui muy enfocado, yo fui muy hambriento a la presencia de Dios, y yo desde el primer día hasta el último día, Dios habló conmigo. Me sentí muy retado y muy desafiado. Y recuerdo muchos pastores, pero hubieron 2 que me impactaron mucho. Uno de ellos fue un evangelista que Dios lo usó mucho en el africano, Asia, creo que es, ¿no? en el África, creo que. En el Asia. En Asia. En Asia. Que Dios lo usó mucho luego para traer el avivamiento en Indonesia y luego en el África. Y él fue uno de los que ora. Cuando Reinhard Bonnke está empezando su ministerio, él es el que ora por él. Y es curioso que Dios le habla a él para que haga el trabajo de Dios a través de un suizo, si no me equivoco. Y él lo cuenta de una manera tan natural, pero mira, dice que a él le llevan una Biblia y él estaba con 2 amigos más, o sea, 3. Él recibe a Dios, y la parte donde él le deja al misionero la Biblia hablaba sobre cuando Pedro camina sobre el agua. Entonces el misionero coge su lanchita con su ayudante y se van. Y ellos, 2 amigos, se quedan mirando la Biblia y dicen, pero yo tengo fe en Jesús. ¿Tú tienes fe en Jesús? Yo también tengo fe en Jesús. Se le quedó la Biblia al misionero y va casi por la mitad, porque es muchas islas en Indonesia. Entonces hay que alcanzarlo. Y de repente el misionero está, imagínate la imagen, tú estás por en medio más o menos del agua, vas relajado, y vienen 3 personas corriendo, caminando sobre el agua. Misionero, su Biblia se le quedó, y el misionero se quedó asustado, impactado, y dijo, para la lancha. Pararon la lancha, y ellos estaban cansados. Dicen, pero están caminando sobre el agua. Si es que su Biblia se le quedó en la aldea. Y agarra, él dice, pero él no estaba interesado en la Biblia. Habían 3 personas que estaban caminando sobre el agua, y ellos no se habían dado cuenta que era el poder mismo de Dios. Y ellos, dice que le preguntan, misionero, que usted no puede caminar sobre el agua, porque usted dijo que creyéramos todo lo que está en la Biblia, y nosotros creímos en la Biblia. Dice que ellos 3, por más algo de 2 o 3 años, no tenían lancha, así que ellos oraban y caminaban para predicar las Sagradas Escrituras al Evangelio de isla a isla. Por más de 2 años caminaron por el agua. Caminaban de isla a isla, caminaban por el agua. Y la gente, todo el mundo se quedaba impresionado
al inicio, pero después se les hacía algo normal ver a los tres evangelistas caminando sobre el agua. Esa palabra que tú dijiste ahí, natural, eso es lo que debe volverse algo natural en la vida de la iglesia. Arder para Dios debe ser algo natural, que se da continuamente y que a la gente donde nosotros vivimos se le hace natural. David, no sé si te has dado cuenta, nosotros estamos viviendo aquí sobre este avivamiento, sobre ardiendo para Dios, y a la gente casi ya se le ha vuelto natural. Sí. Pero eso también algunas veces es un peligro. ¿Por qué razón? Como se hace tan natural y la gente quiere más y quiere más. Realmente esa es la visión de Dios, de que tú y yo podamos dar más para Dios, y para eso es la necesidad de nosotros ir a la fuente, ir al grifo de Dios, para nosotros estar siendo llenos constantemente, porque cuando uno da, entonces uno va bajando como que va bajando el tanque. No necesita repotencia. Y eso es bueno lo que has hecho, ir al Congreso, que yo sé que es un Congreso de avivamiento. Yo te comento algo. Estábamos en el Congreso de Avivamiento y de repente una de las pastoras me llama y me presenta a unos pastores. Estaba sentado en los primeros, y seguro. Fue algo de Dios, porque nosotros era la primera vez que íbamos y nos dieron un photocheck como invitados especiales. Nos sentaron adelante, estábamos los 4 días, estuvimos en las 10 primeras filas, que es prácticamente adelante. Y de repente me presenta a otros pastores peruanos y estábamos hablando acerca de Dios y de repente yo menciono que Dios puso en tu corazón Aviva Perú mientras estabas allá, y fue la razón por la que porque me preguntaron por qué tu padre no está acá. Yo le dije, mi padre ya vino hace un tiempo acá, hace varios años, pero él en este momento está cumpliendo lo que Dios le dice, pero tu papá pasó por un cáncer, debería estar descansando. Yo le digo, eso piensa usted, que debería estar descansando, quizás usted o yo estuviéramos descansando. David, pero yo le pregunté al Señor, ¿tú quieres que yo descanse y espere lo que tú me vas a hacer ver? Pero Dios me dijo, no, activa. Aviva Perú es la respuesta de Dios. Y ya recuerdo que me dijiste, si Dios y nos dices, si Dios me devolvió la vida, no es para estar sentado, es para hacer sobre y hasta el último de nuestros días. Y yo les hablaba esas palabras y algunos de ellos incluso lloraban y yo veía que se encendía el fuego de Dios. Y yo le dije, mi papá tuvo una visión hace muchos años y me acordé de eso. Que del norte del Perú se incendiaría, saldría la llama que incendiaría nuestra nación en este gran avivamiento. Y de repente estaba la esposa de uno de los pastores ahí, ella era colombiana, y ella se quedó muy impresionada por eso y le codeaba a su esposo y le decía, cuéntale. Y yo le digo, ¿qué había sucedido? Y dice que hay más de 20 pastores peruanos que se habían reunido y a todos ellos en diferente momento habían tenido la visión y la palabra de Dios que del norte del Perú iba a salir la llama que incendiaría a nuestra nación con el avivamiento. Del norte. Y ellos eran de Trujillo. Y ellos decían, pero quizás es de Trujillo. No, le digo. Y me dice, ¿cuál es la diferencia entonces entre Trujillo y Tumbes? Porque en Tumbes, le digo, somos apasionados por el Espíritu Santo. Y su esposa dijo, gloria a Dios. Y eso que nosotros llevamos, me doy cuenta que aunque nosotros lo podemos escuchar, el fuego de Dios es como una llama que debe ser pasada a otras personas. Como una antorcha. Es como una antorcha que debe ser pasada para que esto se irradie, se incendie todo. David, y esto es lo que hay en mi corazón. Y lo que le digo a Dios en oración algunas veces, Señor, permíteme que eso que tú me diste yo lo pueda impartir a mis generaciones que vienen detrás de mí. Y ahí yo veo ahí a Jonathan, que es nuestros hijos, veo a David, veo a Gerson, veo a Daniel, ¿cierto? Pero también yo veo aquí dentro del ambiente, aquí en nuestra iglesia tenemos 11 pastores que nos ayudan mucho, por cierto. Y en todos nuestros anexos, con todo, tenemos 33
33 ministros que nos ayudan. Pero, David, solo aquí para abrir una pequeña historia, Sí. para que ustedes noten de que la iglesia va a ser una iglesia explosiva cuando realmente está ardiendo, porque Pablo ciertamente, él dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para Amén. salvación a todo aquel que cree. Y nuestros pastores, yo estaba en la India, fui a la India por unos meses porque tuve un sueño un día y gracias a Dios quería que se cumpla y me fui para allá, David. Entonces, me habían llevado para orar por un hombre que estaba con cáncer en una aldea allá en la India, en Ambala, que era 4 horas de Nueva Delhi. Y entonces fui para allá, pero en ese lapso coincidía con nuestra reunión de obreros que tenemos todos los años en el mes de agosto. Y cuando estaba allá, me llaman para que comparte una palabra y les comparto lo que estaba aconteciendo ahí. Y hermanos queridos, esos obreros que nosotros estaban reunidos ahí, acá en Perú, recibieron por teléfono, ellos estaban siendo ministrados del poder de Dios, los visitó de una forma increíble. Entonces, mira lo que Dios puede hacer cuando estamos incendiados, cuando estamos ardiendo para Dios. Papá, ya para ir terminando este primer podcast, Sí, del 20 al 25 de agosto es el aniversario de nuestra iglesia. Y nosotros tenemos una gran conferencia que se llama Ardiendo para Dios. No sé si es que nos puedes explicar, nos puedes ampliar un poco sobre la expectativa que tenemos sobre lo que Dios va a hacer y de repente invitar a alguien que nos esté escuchando para que venga esos días. sí, sí. Nosotros estamos encantados. Tumbes, como ya saben, es una pequeña región, una pequeña ciudad como es Tumbes. Es muy acogedora, tiene hospedajes, tiene también hoteles de playa. Puede aprovechar todo. Hay donde quedarse. Si usted gusta aquí, como nosotros también hemos ido en otra oportunidad a un congreso mundial en Cancún, lindo, tiene las playas, uno puede distraerse también. Pero más, nosotros le invitamos para que usted pueda en estos días incendiarse. Todos estos días, del 20 al 25, usted va a ser ministrado. Si viene de afuera, nosotros también quisiéramos tener esa oportunidad de ministrarles a ustedes y que Dios pueda bautizarles con el Espíritu Santo, porque es la única manera como Dios puede traer ese avivamiento a nuestra nación. Porque cuando nosotros hablamos de arder para Dios, ciertamente hablamos del avivamiento que ya hace parte aquí en nuestra nación, en nuestra vida. Entonces les invitamos, serán aquí bien recibidos como David fue tratado. Queremos tenerlos cerca también para poderle ministrar y ustedes puedan ministrar a otros en sus lugares, porque eso fue lo que Cristo hizo, la transferencia, transferirles las enseñanzas, la unción, el periodo de sucesión, el de las periodo de generaciones. sucesión. Eso nosotros queremos compartirle estos días con ustedes y será una tremenda bendición. Y queremos que ustedes y todos nosotros podamos arder para Dios, porque hay un sueño, hay una visión. Amén. Y creemos que nuestra nación va a ser tomada por el poder del Espíritu Santo y vamos a ver las grandes obras que Dios ha prometido. Recuerdo una palabra que una vez dijiste, que es cuando querían de alguna manera despreciar a Jesús. Decían, ¿podrá salir algo bueno de Tumbes? Oh, Dios, todavía me trae la memoria. Sí, ¿te acuerdas? ¿Podrá salir algo bueno de Tumbes? De Tumbes, el departamento más pequeño de todo el Perú, Sí. donde casi no llega el Perú. Es aquel lugar Muy maltratadito, muy maltratadito. donde es el lugar que Dios usará Para traer traer. el avivamiento a nuestro país. Yo creo, con toda seguridad, cuando Dios nos dio esa palabra para Tumbes, Él dijo que de aquí iba a despertar un avivamiento en Tumbes, que la gente iba a decir, de Tumbes podrá salir alguna cosa buena. Ven y ve. Y yo creo eso, no solo para nuestro Tumbes, sino para toda nuestra nación, porque de esta nación muy sufrida,
muy sufrida, muy maltratada. Yo creo que desde aquí Dios va a iniciar un avivamiento que va a ser llevado a toda la nación. Por eso necesitamos de esos instrumentos hambrientos y sedientos del poder del Espíritu Santo. Para culminar, papá, la conferencia y el congreso es totalmente gratis para todo aquel que quiera. Creo que el único requisito es que seas alguien hambriento del poder de Dios, alguien que quiera arder para Dios. La buena tierra. Eso necesita el Señor. La obra la hace el Señor. Amén. La obra la hace el Señor. Amén. Papá, muchas gracias. Ese es el primer podcast, episodio 1 de Edificándote, Ardiendo para Dios. Y quisiera invitar también a alguien que esté allí, al canal de CLM Radio TV. Por favor, suscríbase, dele siempre un like para que este mensaje se comparta también con otras personas. Y si es que tú que me escuchas has sentido el fuego, no solo en tu vida, sino que a través de esta conversación con mi padre, el pastor Rolando, entonces por favor comenta cómo ha sido tu experiencia, que nosotros queremos saber de ti. Así que papá, muchas gracias. Gracias. Qué Gracias. bueno, que el Señor los bendiga, los siga usando, y a través de estos medios vamos a estar entrando en comunicación con ustedes, y les aseguro, Dios me llamó para marcar mi generación. Amén. No he tenido después la oportunidad de postular para la dirección de Asamblea de Dios, pero ese no es mi fuerte. Mi fuerte es arder para Dios, el avivamiento. Amén. En nuestra nación es lo fuerte, y alcanzar las almas perdidas, que para eso es arder para Dios. Entonces, ¿podrá salir algo bueno de Tumbes? Amén. Sí, puede salir algo bueno de Tumbes. ¿Podrá salir alguna cosa buena de Perú? Amén. Claro que Únase con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.